Hola, bienvenidos a escuchar nuevas historias. Hoy les traigo la historia de Bárbara Guerrero, conocida como Pachita la chamana de México. Fue una curandera mexicana conocida por sus prácticas de sanación a través de cirugías psíquicas. Aquí les dejo un poco de contexto. ¿Quién fue Pachita la chamana de México? Pachita la chamana. Su nombre real era Bárbara Guerrero, pero muchos la conocieron como Pachita, una curandera y cirujana psíquica que operaba. Pachita vivía en una zona conocida como La Raza, sin embargo atendía a sus clientes los días viernes en la Casa de las Brujas, ubicada entre las calles Durango y Orizaba, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En las décadas de 1960 y 1970 se decía que nació en Chihuahua o Parral alrededor de 1900, aunque su origen es incierto ya que no hay registros oficiales detallados sobre su nacimiento o juventud. Desde muy joven mostró habilidades consideradas sobrenaturales y con el tiempo se convirtió en una figura central del mundo esotérico mexicano. Pachita afirmaba canalizar el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoaní mexica, quien supuestamente realizaba cirugías a través de su cuerpo. Usaba solo una navaja de monte oxidada, sin anestesia ni condiciones sanitarias, y en su humilde casa recibía a decenas de personas diariamente, muchas de ellas con enfermedades graves. Según los testigos, Pachita abría el cuerpo con la navaja, retiraba tumores o extraía órganos enfermos para luego materializar nuevos órganos que afirmaba eran trasplantados con éxito, todo esto sin dejar cicatrices visibles. Según múltiples testimonios, incluyendo el del neurocientífico Jacobo Grinberg, Pachita pedía que se acostaran en una mesa de madera, luego entraba en un trance y decía que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador mexica, tomaba control de su cuerpo. En ese estado hacía cortes con la navaja sobre el cuerpo del paciente, retiraba tumores, quistes, incluso órganos, y luego decía materializar nuevos órganos para colocarlos dentro del cuerpo. Finalmente, cerraba la herida frotando con sus manos o usando un trapo, y sorprendentemente la piel quedaba sin cicatriz, sin sangrado excesivo ni dolor. Los testigos afirmaban que el ambiente se llenaba de un olor fuerte y metálico como a sangre, pero que las personas no gritaban ni sufrían como lo harían en una cirugía real, sin anestesia. Algunas incluso aseguraban haber sentido solo una presión o calor intenso, pero no dolor. Pachita no usaba bisturí quirúrgicos ni esterilización, pero los pacientes rara vez presentaban infecciones o complicaciones, lo cual desafía toda lógica médica. Muchos aseguran haberse curado de enfermedades que la medicina tradicional no había logrado tratar. Uno de los personajes más importantes que la estudió fue el neurocientífico y psicólogo mexicano Jacobo Grinberg, quien pasó tiempo observándola y documentando sus cirugías. Grinberg quedó tan impactado que escribió el libro Pachita en 1979, donde afirmaba haber visto con sus propios ojos cómo realizaba procedimientos imposibles de explicar con la ciencia. Él consideraba que Pachita operaba en una realidad diferente, lo que él llamó el campo neuronal holográfico, una teoría que desarrolló para explicar fenómenos paranormales. ¿Qué pasó con Pachita? Pachita murió en 1979 a los 79 años por causas naturales, aunque algunos dicen que fue por complicaciones de salud acumuladas tras años de prácticas intensas. Su muerte estuvo rodeada de misterio igual que su vida. Nunca buscó fama ni dinero. Sus consultas eran prácticamente gratuitas o con donaciones voluntarias. Después de su muerte, sus habilidades supuestamente fueron heredadas por su hijo Enrique, quien continuó con las prácticas de curación, aunque nunca alcanzó la misma fama. ¿Qué pasó con Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg fue un neurocientífico mexicano que estudió la conciencia, los fenómenos paranormales y el chamanismo. Es el autor de más de 50 libros y el más famoso sobre Pachita se titula Pachita, Milagro Mexicano. Tras años de investigación, Grinberg afirmaba que Pachita accedía a una realidad más allá del tiempo y el espacio, a la que él llamaba látice o campo neuronal holográfico. Este campo permitía modificar la materia y curar el cuerpo a través de la conciencia. Pero lo más misterioso de todo es que el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. Vivía en Tepoztlán, Morelos, con su esposa, Teresa Mendoza.
y estaba a punto de presentar nuevos descubrimientos que según él podían transformar la ciencia. La desaparición fue denunciada por su hermano y su hija. La policía investigó, pero no hubo señales de violencia, ni rastros, ni cuerpo. Su esposa fue interrogada, pero también desapareció poco después. Se sospechó del gobierno mexicano, de servicios secretos internacionales e incluso de experimentos relacionados con la conciencia. Hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero y su caso se ha convertido en uno de los grandes enigmas de la historia científica de México. Nadie sabe si fue secuestrado, eliminado, si cruzó a otra dimensión como algunos creen o simplemente huyó. Aquí les dejo dos testimonios reales de quienes afirman haberse hecho tratar y curar con Pachita. Mariana Garza aseguró que Pachita, la chamana más famosa de México, curó a su abuela con leucemia. Mariana Garza contó su experiencia con Pachita, la histrionista e intérprete mexicana reconocida a nivel internacional por ser parte de Timbiriche, abrió su corazón para compartir recuerdos de su infancia. Durante una entrevista donde contó que hace más de 3 décadas fue testigo del poder que tenía Bárbara Guerrero. Yo fui con Pachita, curó a mi abuela de leucemia, yo estuve con ella en varias de sus operaciones. La artista comenzó a explicar cómo trabajaba la curandera chihuahuense con las personas que solicitaban sus servicios. Contó que cuando ella era niña, sus familiares buscaron a Pachita para que curara a su abuela, quien padecía leucemia. Según contó, su abuela ya había asistido con varios doctores para que evaluaran su situación antes de acudir con la chamana chihuahuense, pero al parecer el cáncer ya estaba avanzado y no había nada que hacer. Mi abuela tenía leucemia, estaba desahuciada por todos los doctores que la habían examinado. Incluso mi abuelo paterno, que era doctor ginecobstetra, fue uno de los doctores que le dijo que estaba muy mal y no se podía hacer nada. Así que la llevaron con Pachita. La cirugía psíquica habría sido exitosa, pues mi abuela vivió muchos años y murió después. La cantante contó que no estuvo presente cuando Pachita le realizó la operación. Sin embargo, aseguró que fue testigo de cómo se recuperó su abuela. Yo no estuve dentro donde le realizaron esa cirugía, no te sé decir, porque la leucemia es cáncer a la sangre, no tengo idea cómo fue. Pero lo que sí te puedo decir que después de verla hecha una pasita y en una silla de ruedas, volver a verla vivir a toda potencia los siguientes años, era una nueva mujer, es algo que no puedes creer. Cuando el chamanismo venció a la medicina. Esta es la historia de Jesús Gurrola. Relata cómo Pachita lo curó. No me cobró ni un centavo. Jesús Gurrola, a sus 70 años de edad, muy serio, relató para Milenio que en 1964, tras padecer síntomas de una enfermedad que los doctores de la época no pudieron dar alivio, aconsejado acudió a la medicina alterna sin imaginar a quién recurriría. Se trataba de la legendaria curandera Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita. Jesús se enteró de la existencia de Pachita en la primaria donde él estudiaba. Había un sacerdote que era consejero y era una persona de mucha confianza para sus padres. Sabíamos que era originario de Guadalajara y él tenía un problema en su columna por un accidente de carretera. En aquel tiempo nos dijo que sabía de una curandera en el Distrito Federal y que él estaba animado para ir a verla por su problema. Jesús contó que pasaron los días, el sacerdote se ausenta de la escuela y cuando regresa les contó a mis papás cómo procedió Pachita. Me recostaron boca abajo, sacó un hueso de mi espalda, no sé dónde lo puso, y tomó de otra parte otro hueso muy semejante y me lo puso en sustitución. La señora me dijo que me había cambiado la vértebra que había sido dañada en el accidente automovilístico. Gurrola explicó que contra todo pronóstico, al regreso del sacerdote, él comenzó a jugar fútbol con los niños de la escuela, moviéndose y lanzando el balón de un lado a otro. El sacerdote, tan cercano a la familia, aconsejó a mis papás llevarme con Pachita. Así que un día fuimos y llegamos al Distrito Federal de la Ciudad de México. A mi papá le habían dado el domicilio de esa curandera. Recuerdo que buscábamos una calle de nombre Río Consulado. Era cierto, barrio de apariencia humilde en una casa muy rústica. Había mucha gente afuera esperando ser atendidos. Previamente Jesús explicó que el sacerdote había gestionado una cita mientras esperábamos. Tuvimos la oportunidad, mi papá y yo, de platicar con la gente que esperaba afuera. Entre la fila, recuerdo, habían 3 personas que acudían de Torreón, como nosotros.
Uno de ellos era una persona que no tenía capacidad del habla y otro era un muchacho en silla de ruedas. Ellos entraron antes que nosotros. Había mucha incomodidad, no había dónde sentarse. Luego de un rato, el muchacho que no podía hablar sale junto a quien yo creo era su padre y se arroja con lágrimas a abrazar a la persona que lo acompañaba. No recuerdo si pronunciando palabras, pero quien llora emite un sonido que seguramente él antes no tenía esa capacidad. El muchacho que no podía caminar salió por su propio pie, igual llorando. Llegó el turno de Jesús Gurrola. Contó que era un par de estancias que tenía que recorrer hasta entrar donde estaba la señora Pachita. Cuando la conocí, me pareció una persona ya de mayor edad y me dijo, ahora sí, hijo, qué bueno que te tocó. Me preguntó si me había cansado y luego me pidió que le explicara mis síntomas y le conté toda la historia. La curandera lo recostó boca abajo y con sus manos presionó su espalda de abajo hacia arriba, así facilitar el tránsito del líquido cefalorraquídeo. Burrola detalló que la chamana presionó su espalda por varios minutos y luego le dijo, quiero que vayas a ese cuarto tras la cortina, que te acuestes y cuando te sientas diferente o mejor, me busques. Un rato después comencé a sentir cómo se salía de mi cabeza mucha mugre, como si hubiera empezado una higiene en mi cabeza. Me hizo sentir a gusto, diferente, muy en paz y tranquilo, sin ningún de los síntomas por los que había pasado. La busqué y le dije que me sentía mejor. Me dijo, ya te voy a preparar medicina homeopática, es un líquido. Quiero que le des una cucharada 3 veces al día durante un mes o 2 meses. Es el complemento del tratamiento y en 2 meses más yo iré a Torreón. Voy a verte a ti y a otras personas, les voy a dar seguimiento. Entonces ella dijo algo que me sorprendió mucho. No creas que voy a ir físicamente. Lo real es que después de un rato yo salí de la estancia, mi papá estaba afuera junto a muchas personas. Le expliqué que me sentía mucho mejor. El señor Jesús Gurrola explicó que con el pasar de los años jamás volvió a sentir la cabeza como la sentía antes de ir con Pachita. Ya era muy diferente. Hubo en su momento cambios de medicamento, de tratamiento, hubo ajustes en los cambios de edad. Ya me sentía bien como antes. Creo que me dio muchos elementos de alivio y bienestar el contacto que tuve con esa especial persona que no me cobró ni un centavo.